Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre las emergencias hipertensivas, cuáles son, cómo tratarlas. ¿Es lo mismo una emergencia que una urgencia hipertensiva? Bueno, todas estas dudas y mucho más lo vamos a aclarar en este video. Así que sin más preámbulo, empezamos. Bien, como definición, una emergencia hipertensiva es toda elevación aguda de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, que va acompañada con daño agudo de órgano blanco. Ya sea órgano blanco, nos referimos al sistema cardiovascular, al cerebro vascular y al renal. Eh, la emergencia hipertensiva, tanto como la urgencia hipertensiva, se engloban dentro de lo que son las crisis hipertensivas. Cuando nosotros hablamos de una crisis hipertensiva nos referimos a aquella elevación aguda de la presión arterial que motiva la consulta con cifras diastólicas superiores a 120 milímetros de mercurio y sistólicas por encima de 210 milímetros de mercurio. Esas son las crisis hipertensivas. Estos datos van a ir variando dependiendo de dónde lo estudiemos. Tanto el American Heart como las asociaciones europeas tienen diferentes valores y que siempre cada vez van cambiando un poco. Dentro de estas crisis hipertensivas nos encontramos con esta emergencia hipertensiva y con la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, a diferencia de la emergencia, si bien hay elevaciones agudas de la presión arterial, no demuestran lesión en órgano blanco. Así que eso es un dato fundamental, ya que una va a poner en riesgo la vida del paciente, mientras que la otra no corre aún riesgo la vida del paciente, pero si bien ambas hay que tratarlas. Bien, acá vemos en este recuadro los datos de la American Heart Association, que cada vez tiende a ser más estricto en base a cómo clasificamos nosotros el- la hipertensión dependiendo de los grados. Que si seguimos así en cualquier momento nos van a definir a todos como hipertensos. Pero bueno, fíjense el último recuadro de crisis hipertensiva, donde yo les decía que se tenía en cuenta 210 de sistólica, hoy en día se toma 180 o más de sistólica para clasificarlo dentro de estas crisis. Así que tengan en cuenta este recuadro y, como ya les digo, si ustedes leen el tema de una asociación europea, puede tener otros valores. Bien, en este recuadro nosotros podemos observar cómo, dependiendo tanto del grado de hipertensión como los factores de riesgos asociados, el paciente es más propenso a desarrollar daño en órgano blanco. ¿Sí? No es lo mismo el grado 2, donde vas a tener una sistólica entre 160 y 100, sistólica y diastólica entre 160 y 100, sin otros factores de riesgo, que un grado 2 donde tenemos asociado obesidad, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, etcétera, donde ahí va a aumentar considerablemente el riesgo de sufrir daño en órgano blanco. ¿Por qué les pongo esto? Porque no es que pura y exclusivamente nos vamos a basar solo en el valor de la presión arterial, sino también tenemos que tener en cuenta en qué paciente estamos viendo esta elevación de la presión arterial. No es lo mismo en una persona muy sana que en un tabaquista obeso con síndrome dislipémico o diabetes grado 2, en donde tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos, ya que podemos tener igual una lesión en órgano blanco con un grado 2 o incluso un grado 1 de presión arterial. Con respecto a la epidemiología de la hipertensión arterial,
Sabemos que la hipertensión es la enfermedad crónica más frecuente en los países occidentales y afecta a más del 20% de la población adulta. También tener en cuenta que los hombres son más propensos que las mujeres a tener crisis hipertensiva, ya que, como recordarán, los estrógenos tienen un efecto cardioprotectores, que después los valores se equiparan cuando llega la menopausia y afecta de igual manera tanto hombres como mujeres. Y bueno, y es más frecuente en pacientes con una edad mediana, entre un pico entre 40 y 50 años. Con respecto a la fisiopatología de las emergencias hipertensivas, podemos decir que estas ocurren generalmente con una elevación repentina de la presión arterial debido a un aumento de las resistencias periféricas, que estas consecuencias a su vez de la liberación de las sustancias presoras como la angiotensina 2, la noradrenalina y la hormona antidiurética. Todo ello conduce a un deterioro arteriolar por la alteración del endotelio y los depósitos de plaqueta y fibrina que se van produciendo, perdiéndose la autorregulación de la circulación, con lo que se produce una isquemia de los órganos periféricos, y todo esto recibe el conjunto de nombre de necrosis fibrinoide. Este círculo vicioso hace que conlleve un aumento aún mayor de las resistencias periféricas y por tanto un mayor incremento de la presión arterial. Ahora bien, los órganos nobles como el cerebro, el corazón y el riñón disponen de mecanismos de autocontrol, de forma de que a pesar de que fluctúe la presión sistémica, estos llevan un control en esos órganos, que son de vital importancia. Pero esta capacidad de autorregulación llega un momento en que no puede sostenerse, generando un exceso, digamos un exceso de flujo que lleva a que se produzcan los edemas, como el edema cerebral o el edema agudo de pulmón, o que disminuya de ese umbral y se produzcan lo que son las isquemias. Ahora, en el hipertenso crónico, el intervalo de autorregulación está desplazado generalmente hacia arriba de los valores de la presión arterial. Por tanto, la presión diastólica, menos de 90, 95, generalmente cuando bajamos nosotros la presión diastólica tan bruscamente en esos pacientes, puede conllevar a que sea demasiado intenso esa reducción en ese paciente que está acostumbrado a convivir con presiones mayores. Entonces debemos tener cuidado. Bien, la clínica va a ser fundamental para poder diferenciar los pacientes que tengan o no tengan daño en órgano blanco. De esa manera van a poder dirigir una terapéutica respecto a cada paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los antecedentes, que en este caso vamos a preguntar sobre fármacos que tome el paciente, que generen un efecto a nivel de la presión arterial, como pueden ser los anticonceptivos orales, los corticoides, los antidepresivos, los simpático-miméticos, los AINES, los vasoconstrictores nasales también. También vamos a tener en cuenta tratamientos actuales, medidas higiénico-dietéticas, saber cómo es su dieta, si es tabaquista, si no es tabaquista, y tener en cuenta las enfermedades de base que ya pueda tener este paciente, como puede ser un EPOC, una diabetes, una glomerulopatía o incluso las obesidades. En la enfermedad actual nos va a interesar indagar sobre síntomas neurológicos, como las molestias visuales, la cefalea, los mareos, alteración a nivel de conciencia, convulsiones, cualquier cosa que nos haga pensar un signo de foco neurológico. También a nivel cardíaco, indagar sobre disnea,
la ortopnea, dolor coronario, que podemos estar ante un síndrome coronario agudo, edemas, etc. Y a nivel renal, lo que es la oliguria, la hematuria, proteinuria, edema a nivel de miembros inferiores, etc. Una vez hecho la enfermedad actual, pasamos a la exploración física. En la exploración física, tener en cuenta la toma de la presión arterial, donde lo vamos a hacer dos veces, una en decúbito y otra en bipedestación en ambos brazos. Vamos a generar una auscultación cardiopulmonar, ¿sí? Y tener en cuenta los pulsos periféricos, donde vamos a poder constatar asimetrías de pulso, rales crepitantes pulmonares, etcétera, que nos hagan pensar en una disección de aorta, por ejemplo. A nivel de las extremidades, valorar la presencia de edemas, como ya había dicho, y el fondo de ojo es fundamental. Hoy en día yo creo que todo médico debería hacer un fondo de ojo en cada consulta, porque es el único, literalmente, sitio donde nosotros podemos directamente observar la hipertensión arterial. No medirla, sino observarla directamente. Y nos da un montón de datos hacer un fondo de ojo y es una técnica muy sencilla, de bajo costo, entonces todos deberíamos hacerla. Bien, en base a la exploración física que hicimos, teniendo en cuenta también las pruebas complementarias y la signosintomatología que puede tener el paciente, vamos a tener en cuenta que las formas de presentación de una emergencia hipertensiva van a ser diversas. Uno de los ejemplos va a ser la encefalopatía hipertensiva, ¿sí? Que va a cursar clínicamente con signos de afección neurológica difusa, pudiendo llegar al coma, generando un aumento brusco de la presión arterial que exceden los mecanismos de autorregulación del flujo cerebral, produciendo un edema a nivel del sistema nervioso. Esto genera cefalea intensa y alteraciones del sensorio, que incluso pueden llegar a la muerte. En este caso, el fármaco de elección, generalmente el que se usa, va a ser el nitroprusiato de sodio. Y está contraindicado dar la clonidina, la alfa-metildopa y los depresores del sistema nervioso central. Hay que tratar de evitarlos. Ahora, estos fármacos los voy a explicar yo más adelante cuando lleguemos a la parte del tratamiento a nivel general de las emergencias. Bien, otra forma de presentación puede ser con un accidente cerebrovascular, que en este caso la hipertensión puede ser tanto causa como consecuencia de un ACV. Y en este caso hay que tener mucho cuidado al bajar la presión arterial, porque un descenso brusco puede generar una isquemia en la perfusión cerebral y aumentar el área de necrosis. Siempre se estila por eso bajar entre un 20 a 25% la presión arterial y de forma muy controlada. Siempre es preferible que el paciente quede hipertenso y no normotensarlo. Los valores promedios en donde nos gustaría que quede este paciente son 160-100 a nivel de presión arterial. Y el fármaco de elección también sigue siendo el nitroprusiato de sodio para lograr esto. Otra de las formas de presentación en donde la hipertensión puede ser tanto causa como consecuencia es en el síndrome coronario agudo, en donde el dolor torácico, la historia clínica, el electro y la valoración de las alteraciones enzimáticas no va a englobar este síndrome y en este caso también, al igual que en el ACV, se estila bajar la presión arterial no más allá de 160-100. En este caso, los fármacos de elección van a ser la nitroglicerina, que se puede dar tanto intravenosa como sublingual, el labetalol y los calcio antagonistas. Lo que está contraindicado dar es la hidralacina. Bien, el edema agudo de pulmón es otra de las formas de presentación en donde el aumento de las resistencias vasculares periféricas
va a precipitar en una insuficiencia del ventrículo izquierdo, dando lugar así a una aparición del edema agudo por vía retrógrada, ¿sí?, del pulmón. Y en este caso lo que hay que hacer siempre es disminuir la poscarga. Por eso el tratamiento va a estar dirigido a dar diurético de asa como una fulosemida, a administrar oxígeno porque el paciente en un edema agudo de pulmón necesita siempre oxígeno y nitroprusiato de sodio. Lo que está contraindicado en realidad no está contraindicado, pero no genera tan buenos efectos, no es tan beneficioso, es dar nitratos. Por último, una de las formas de presentación frecuente de las emergencias es la aneurisma disecante de aorta, una de las más importantes. Siempre debe excluirse ante la presencia de un paciente con dolor torácico intenso y súbito, con irradiación o no a la espalda, al brazo y al abdomen, ¿sí? Que deberíamos hacer diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo en este caso. La exploración es frecuente encontrar una simetría en los pulsos periféricos, soplos abdominales, signos de insuficiencia aórtica y alteraciones neurológicas. Esto se confirma siempre con ecografía o tomografía, aunque podemos hacer una radiografía de tórax y ver un ensanchamiento del mediastino. En este caso, los fármacos de elección son asociar nitroprusiato y propanolol. En el caso de no tener propanolol, también el labetalol es una buena opción. Se contraindican los fármacos que van a aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto, como la hidralazina y el minoxidil. Y bueno, y acá terminamos con las formas de presentaciones, aunque hay una más, pero no corresponde no corresponde tanto a este video, sino al video de preeclampsia y eclampsia, que se los voy a dejar acá arriba para que vayan si no lo vieron, que donde la eclampsia también es una emergencia hipertensiva. Y ahí en ese video lo explico un poco mejor. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de tratamiento, que en este caso vamos a dividirlo en tratamiento de urgencia como en tratamiento de emergencia en otra diapositiva, porque ya van a ver que son diferentes las formas de encarar el paciente en esta etapa. Recordemos que en esta situación, en una urgencia, no existe una lesión de órgano blanco, por lo tanto, no hay un riesgo vital inmediato del paciente. El tratamiento se debe enfocar en reducir la presión arterial de forma gradual a cifras seguras que no necesariamente deben ser normales. Como les decía antes, una cifra de tensión arterial dentro de 160-100, si bien es hipertensión, no corre riesgo el paciente y uno se puede quedar más tranquilo. Obviamente, con el correr de las horas, de los días, esa presión vamos a tener que normotensarla. Pero en principio, llevarla a esas cifras seguras para evitar la hipoperfusión, por ejemplo. Entonces, lograr una diastólica entre 100 y 110 en las primeras 24 horas debería ser el objetivo. Y en estos pacientes, donde no hay lesión de órgano blanco, no se requiere internación. Lo podemos tratar de forma ambulatoria. Podemos dar fármacos vía oral o sublingual. En este caso no se necesita dar intravenoso. Entonces, ante una urgencia, los pasos para el tratamiento van a ser, en primer lugar, dar fármacos por vía sublingual, donde se puede escoger entre nifedipina o captopril, por ejemplo. En el segundo paso, si este fracasara, pasamos a la administración intravenosa, dando un diurético, como puede ser la furosemida. Y si esto también fracasara, pasamos al tercer paso, que es usar la betalol por vía oral o intravenosa si fuera necesario. ¿Sí? Con esto deberíamos controlar la urgencia. Ahora vamos a pasar al tratamiento en una emergencia. Y en este caso es muy diferente, porque acá tenemos constatado un daño en órgano blanco y hay un riesgo vital inmediato. Así que el paciente
ante una emergencia hipertensiva siempre se va a hospitalizar, se va a internar, siendo necesario reducir la tensión arterial de forma inmediata. Hay que bajar la sistólica en un 20-25%, ¿sí? Lo que veníamos diciendo, hasta 100 milímetros de mercurio aproximadamente, pero en minutos u horas, no en días, ¿sí? No en 24 horas, sino en el momento. Por eso es necesario acá sí dar fármacos intravenosos. Como medidas generales, vamos a tener en cuenta la monitorización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, canalizar una vía venosa periférica, administrar glucosa al 5% si fuera necesario, valorar el nivel de la conciencia y las constantes neurológicas, ¿sí? La escala de Glasgow, y administrar una sonda vesical para medir la diuresis en horas. Bien, a modo de resumen de los fármacos que vamos a utilizar en las emergencias hipertensivas, como regla general, en todos los casos el nitroprusiato de sodio va a ser de utilidad. Ahora bien, en la encefalopatía hipertensiva podemos optar tanto por el nitroprusiato como el labetalol o la hidralazina o los calcio antagonistas, que nos van a ser útiles. En una ACV, tanto el nitroprusiato como el labetalol. Siempre el nitroprusiato en el ACV va a ser un poco mejor, digamos, va a ser de más utilidad que el labetalol. En el síndrome coronario agudo, la nitroglicerina o el labetalol, siempre y cuando no exista insuficiencia cardíaca ni trastornos en la conducción, y los calcio antagonistas. Cuando estamos en la presencia de un edema agudo de pulmón, se va a asociar nitroglicerina más furosemida, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer acá es disminuir la poscarga. Ante un aneurisma de aorta, el nitroprusiato generalmente lo vamos a asociar a propanolol. Si no tenemos propanolol, la betalol también nos va a ser de utilidad. Y por último, en una falla renal aguda, el nitrogluciato o el calcio antagonista son los más recomendados. Ahora bien, estoy en un centro de salud donde no puedo optar por medicamentos y lo único que tengo es un enalapril y estoy ante una crisis hipertensiva, siempre voy a bajar la presión arterial con lo que pueda. Si no puedo elegir un fármaco porque no tengo disponibilidad, esté en donde esté, siempre vamos a usar el fármaco que tengamos disponible para bajar lo más que podamos esa presión arterial. Y bueno gente, esto fue todo por ahora, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta al video y traten de compartirlo. Desde ya muchas gracias, espero los comentarios si quieren que suba un video de cualquier otro tema, y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.